Profesor Rafael, tiene la palabra. Adelante, por favor. Bueno, buen día y gracias por la invitación. Por los punteos que me han enviado y por lo último que escuché del anterior ponente, me gustaría empezar por describir un poco el tipo de crítica que nosotros le hacemos a la modernidad para aterrizar en la posibilidad de una nueva forma de pensar necesaria ante la crisis multiplicada que se evidencia en la crisis de racionalidad actual y que contempla una crisis global en el sentido de un desplome civilizatorio de la propia modernidad. Pues me gustaría empezar diciendo, para evitar siempre malentendidos, que desde nuestra perspectiva, no vemos a la modernidad como una época. Cuando hacemos la crítica a la modernidad, lo hacemos en tanto proyecto, o sea, la modernidad en tanto proyecto. La modernidad sería la formalización de una forma de vida que se presenta como un proyecto de vida, y en consecuencia como un proyecto político, que se ha venido globalizando desde la posibilidad histórica existencial que ha hecho posible a la misma modernidad, que es la conquista, el despojo y el saqueo del nuevo mundo. Es decir, estamos queriendo aquí señalar que para que exista un proyecto político, tienen que existir impulsores de ese proyecto de vida, como proyecto político. Ese tipo de impulsores se constituyen en la subjetividad pertinente para impulsar un determinado proyecto de vida. Ahora la pregunta es, ¿dónde se ha producido, dónde se ha constituido ese tipo de subjetividad que ha impulsado la modernidad como proyecto de vida? O sea, en tanto modernización de todos los ámbitos humanos. Y eso es en la conquista. Entonces aquí podemos señalar lo siguiente. Hay dos tipos de constitución de subjetividad. Uno es con el otro, o sea, una constitución de modo complementario, en el reconocimiento de la subjetividad del distinto. Y la otra es a costa del otro. Es decir, es una constitución unilateral, que necesito despojarle de humanidad al otro para llenarme y dotarme yo de esa humanidad despojada. Entonces, en ese sentido, nosotros señalamos la modernidad en tanto proyecto aparece en la experiencia fundacional de la conquista, donde las víctimas del nuevo mundo, o sea, las víctimas de la conquista, ya no aparecen como víctimas, sino que el conquistador tiene que argumentar de tal modo de que estas víctimas que está produciendo su conquista ya no aparezcan como víctimas. ¿Y cómo lo logran? Mediante un argumento teológico jurídico que lo expone Ginés de Sepúlveda en 1550 en las conferencias de Valladolid contra Bartolomé de las Casas. Y esto es fundamental subrayar porque desde entonces los argumentos que el mundo moderno expone para autojustificarse a sí misma parten de ese argumento central, fundacional que lo expone Ginés de Sepúlveda. Y como ya dije, es un argumento jurídico teológico. Cuando él señala para afirmar el título de su ponencia, que después es un libro, de la justa causa de la guerra de conquista, él señala que es por derecho natural. O sea, aquí ya uno tiene que subrayar el hecho siguiente. Es por derecho natural, según Ginés de Sepúlveda, que el inferior le obedezca a lo superior. El argumento teológico que arrastra esta afirmación es por derecho natural o se desprende de una teología implícita que el cuerpo le debe obediencia al alma.
Y esto ya nos muestra el dualismo implícito en este tipo de antropología, que señala que el alma es lo divino y el cuerpo es la sede del mal. Ojo que para esta visión dualista el cuerpo no es solamente el cuerpo es el lugar donde reside la cultura, la historia, la tierra, la naturaleza. Entonces ya estamos hablando de una antropología que está presupuesta implícitamente una ontología, pero además una teología. Entonces, cuando arriba al argumento Ginés, lo que está diciendo es que lo inferior le debe obediencia al superior, es el superior el que señala quién es el inferior. Y por lo tanto, por imperativo moral, el superior se autoarroga la facultad de, ya en términos modernos, el superior se concibe como el civilizado y el inferior como bárbaro. El civilizado se autoarroga la justificación de tengo que civilizar a los bárbaros, porque los bárbaros son una amenaza ahora a la humanidad del civilizado. Y si el bárbaro se resiste, entonces el bárbaro mismo está justificando su aniquilación. Porque este argumento que decía de Ginés de Sepúlveda recorre a todas las ciencias y a toda la filosofía moderna. Por ejemplo, John Locke, que es, digamos, el gran clásico de la teoría política, empieza de muy bello modo sobre todo los libros principales de la desigualdad de los hombres, etc., con una afirmación inobjetable, cuando dice que todos somos iguales. Pero, ¿dónde aterriza? El problema radica en que él considera hombres, o sea, seres humanos. Y entonces, quienes no conforman o no forman parte de esta definición, él los define como una amenaza a la humanidad. Por lo tanto, él da el argumento para que luego los ejércitos vayan a aniquilar a quienes son presentados como amenazas para la humanidad. Entonces, el proyecto moderno, por eso decimos, la crítica es a la modernidad en tanto proyecto. Parte de este imperativo moral de que hay que civilizar al bárbaro. Luego eso se sigue formalizando, en tanto secularizando, hasta llegar al día de hoy en el imperativo que se impone. Los poderes fácticos mundiales, sus instituciones globales y el imperio en última instancia, cuando dice hay que desarrollar a los subdesarrollados. Y ahora podemos verlo con las intentonas, o más bien, la política de golpes híbridos que ha venido produciendo el imperio en decadencia, desde Honduras, desde Paraguay, desde el lawfare producido en Brasil, la defenestración de gobiernos populares como el de Venezuela, etcétera, hasta lo que sufrimos nosotros en Bolivia en octubre, noviembre del 2019. Si no nos democratizamos, ahora es la consigna, al modo del American Way of Life, o sea, al modo del Democracy Made in USA, entonces nos van a invadir. Nos van a enseñar, entre comillas, lo que significa ser demócratas. ¿Y qué es la democracia? Por eso los golpistas en Bolivia se autopresentan a sí mismos como los demócratas. Y desde esa visión el pueblo aparece como antidemócrata. O sea, es la secularización del argumento inicial de Ginés de Sepúlveda. El inferior le debe obediencia al superior. Y como decía, tiene un background teológico donde se afirma que el alma es lo divino y el cuerpo es la sede del mal. Entonces hay un dualismo centenario que arrastra la modernidad, que es la tradición occidental, y que lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Y a sus últimas consecuencias quiere decir, hoy en día, el desplazamiento sistemático de la humanidad que ha encontrado en la pandemia planificada que han producido los poderes fácticos, y con esta cuarentena que está encubriendo un ejercicio
de disuasión militar contra toda la humanidad, está mostrando que este es el suelo práctico desde donde van a impulsar, o ya están impulsando, la nueva ideología del nuevo orden que tratan de imponer el 1% de billonarios del mundo, el transhumanismo, en la nueva etapa capitalista postindustrial. Porque ya no pueden absorber mano de obra. Con la inyección tecnológica en la producción del capital, ya no pueden incluir más seres humanos. Por lo tanto, tampoco pueden amplificar la democracia. El sistema económico se está cerrando cada vez más. Y por lo tanto, el capitalismo en su lógica suicida lo ve como posible escenario de sobrevivencia, o sea, de sobrevivencia del capital, eliminando a 2/3 partes de la humanidad, que para la visión del capital salen sobrando. Por eso está muy de moda las teorías neomalthusianas en las universidades de los ricos del mundo. Y en consecuencia, también ven como inobjetable la necesidad de seguir despojándole a la naturaleza de las condiciones de su propia reproductividad o de su propia reproducción. Entonces hemos llegado a un punto en el cual el proyecto moderno no solamente está mostrando sus límites, está mostrando su contenido anti-humano, anti-vida. Por eso siempre hemos venido señalando de aquí un buen tiempo. Ahorita la contradicción que los marxistas se empeñan en subrayar ya no es la contradicción capital-trabajo. Ahorita la contradicción máxima, crítica, es la contradicción capital versus vida, o capital o vida. Entonces, cuando hacemos la crítica del mundo moderno, no es una crítica folclorista de decir, no nos gusta el mundo moderno, preferimos nuestro mundo o nuestra cultura, porque nos parece exótica, simpática, folclórica. No, estamos diciendo, el proyecto moderno nos está conduciendo a la muerte de la humanidad y a la muerte de la vida en todo el planeta. Frente a eso, ¿qué hacemos? Tenemos que partir de otro horizonte de vida para deducir de aquello otro proyecto de vida y en consecuencia otro proyecto político. ¿Y dónde encontramos un horizonte de vida que se nos presenta ahora más racional, más digno, más verdadero que el proyecto moderno? En lo que precisamente la modernidad ha negado, ha excluido, ha cuasi aniquilado, que son las culturas que contienen un horizonte de vida desde los cuales, porque no es solamente Latinoamérica, también el África, los pueblos indígenas, las culturas indígenas, hasta Australia, Nueva Zelanda, los maoríes, por ejemplo, etcétera, todas esas culturas, sin excepción, tienen un tipo de relación con la naturaleza que hacía imposible una economía como la capitalista. Porque para que el capitalismo sea posible, necesita la modernidad devaluar sistemáticamente el carácter, ahora sí lo podemos decir, sagrado de la vida. Es decir, el carácter de sujeto, de persona, de madre que posee la naturaleza. Y nuestros pueblos lo tenían muy claro eso. Nuestros pueblos se relacionaban con la naturaleza respetando el circuito simbiótico que establecen ser humano y naturaleza. Desde ese respeto al circuito simbiótico que establecemos, es imposible concebir al capital. Porque el capitalismo necesita una naturaleza devaluada a condición de objeto a disposición para convertirla en mercancía. Y de ese modo puede explotarla como le dé la gana. Y tiene que producir sujetos que se relacionen de ese modo con la naturaleza. O sea, de modo mercantil. Entonces, este tipo de subjetividad nace en la conquista. En la conquista aparece este tipo de subjetividad que concibe que para hacer algo en esta vida tiene que dominar a alguien.
ese suelo de la conquista es lo que como experiencia práctica luego se determina como el fundamento mismo de la ciencia en 1636 con Descartes. Ese ego cogito, ergo sum, primero es ego continuo, como ya lo señalaba muy bien Enrique Dussel. Es decir, ese ego cogito, ese ego pensante, ese sujeto trascendental que después aparece en Kant y después como sujeto absoluto en Hegel, no cae del cielo. Es producto de una experiencia práctica, la experiencia de la conquista. Ahí nace la subjetividad moderna. Y esa subjetividad moderna, como bien señala Dostoyevsky en Crimen y Castigo, el criminal siempre vuelve al lugar del crimen. Por eso el capitalismo siempre tiene la necesidad en cada ciclo de acumulación originar nuevos episodios de genocidio, de epistemicidio y de todo aquello que contiene la avalancha civilizatoria presentada gigantográficamente como lo mejor para la humanidad, pero que produce lo peor. Si no hacemos un diagnóstico de este tipo, nuestras opciones políticas en Latinoamérica van a seguir persistiendo en un tipo de proyecto político que es el proyecto político que nos han impuesto desde la conquista, desde la colonia y se ha naturalizado en nuestras repúblicas. Es decir, la modernización como proyecto de vida. El problema de la modernización como proyecto de vida que se traduce moralmente como progreso, entendido en términos bondadosos, en términos deseables, como también es el famoso desarrollo, a lo único que nos está conduciendo es al fin de la vida. Desde el 1972 ya se tiene conciencia que el crecimiento debe tener límites, pero el capitalismo es una economía del crecimiento. Y déjenme decirles, el socialismo también es una economía del crecimiento. El problema es, no se puede proponer de modo asintótico un crecimiento infinito sabiendo que el planeta, los recursos naturales, la fuente de donde es posible proyectarse este tipo de ambiciones, no es infinito, es finito. El trabajo humano es finito, la naturaleza es finita, la vida es finita. Sobre esa base de hecho y de realidad, como juicio de realidad, no puede proponerse un crecimiento de carácter infinito, un desarrollo de carácter ilimitado, un progreso de carácter infinito. Es una autocontradicción. Es un mito, en tanto ilusión trascendental. Y esa es nuestra crítica que hacemos al desarrollo. El progreso es una ilusión trascendental y el desarrollo es un mito. No porque no cumpla sus, sus ambiciones, sus proyectos, sus perspectivas, sino porque precisamente el no cumplirlas es condición para que el desarrollo exista. Porque el desarrollo no tiene un fin presupuesto. No dice el desarrollo, vamos a llegar hasta tal punto y de ahí ya estamos desarrollando. No, el desarrollo es una continua y persistente aventura de lograr algo que siempre se aleja en el horizonte. Esto se llama la mala infinitud en términos hegelianos. Es decir, perseguir una meta que nunca la vamos a alcanzar, porque siempre esa meta se nos va a alejar. Esa es la idea que de futuro tiene la modernidad. Esa es la idea que de tiempo ha producido la modernidad para matematizar el tiempo humano, ya no en tanto experiencia, sino en tanto fatalidad cronológica. O sea, el tiempo que le sirve al capital para cuantificar la acumulación en términos de capital. Entonces, nosotros siempre insistimos, es preciso tener un diagnóstico lo más acertado posible de lo que es la modernidad para ver por qué no podemos persistir en la insistencia como modernización de las relaciones humanas y que más bien tenemos que ponerle un freno.
En eso recuperamos mucho la obra de Walter Benjamin, uno de los heterodoxos marxistas. En las tesis de filosofía de la historia que tiene Walter Benjamin, en las tesis de la historia señala muy bien a propósito del cuadro de Paul Klee, el Angelus Novus, que le llama el ángel de la historia. Cuando dice el ángel de la historia, quisiera remediar todo lo que está viendo a su espalda y sin embargo un remolino del futuro lo arrastra inevitablemente hacia adelante. Y él dice, esa serie de catástrofes, de destrucción que deja y no puede remediarlo el ángel de la historia, es lo que nosotros llamamos progreso. Porque también decía, he entendido la revolución como la aceleración de la locomotora del progreso. Y él dice, debería entenderse al revés. Deberíamos entender el progreso, deberíamos entender la revolución como el freno, que frene a esa locomotora del progreso. La pregunta es básica. Con tanta tecnología, con tanta inyección tecnológica, no solamente en la producción, sino en las propias vidas humanas, ¿somos mejores seres humanos? No. El capitalismo nomás tiene una tendencia prospectiva de cuantificación, de evaluación cultural, lo que la modernidad ha producido en torno a apareceres tecnológicos. Pero no toda cultura se propone eso. Es más, culturas que no se han propuesto como criterio de medición del avance cultural, la sofisticación, el desarrollo de capacidades tecnológicas, han producido mundos de la vida, han producido culturas que no tenían las contradicciones que el capitalismo ha desatado y para colmo a nivel global. Y ahora que está en pleno desplome civilizatorio y dos potencias emergentes que no se autoconciben como occidentales, están desplomando el diseño geopolítico que ha producido este proyecto de vida, el diseño centro-periférico, que no solamente es un diseño geopolítico, contiene una ontología, contiene una antropología, contiene una teología. Muchas veces señalamos la izquierda y los marxistas del siglo XX, incluso los actuales que se autodenominan del siglo XXI, no entienden que para entender la ideología del imperialismo, es decir, cómo se presenta a sí mismo el imperialismo, y es posible entenderlo en esos términos, no es la economía política ni la sociología, es la geopolítica. Y la geopolítica ha sido un ámbito de reflexión sumamente despreciado por toda la izquierda. Entonces, estamos en un momento en el cual es preciso hacer un diagnóstico de lo más acabado posible, en tanto detallado, de lo que es el proyecto moderno, para no caer en ese relativismo postmodernista de afirmar que nosotros somos otro proyecto más, o somos otra aventura más. El postmodernismo se ha producido precisamente para invalidar toda crítica fuerte, ontológica, al proyecto civilizatorio moderno. Porque el posmodernismo nos dice, estamos ante el fin de las narrativas. Por lo tanto, ya no puede haber absolutos. Es decir, ya no se puede hacer una crítica holista, como totalidad, al mundo moderno. Solo podemos hacer críticas parciales. Por lo tanto, también han diseminado y han descompuesto al bloque popular, porque cada quien pelea por sus intereses corporativos nada más. Están las feministas por un lado, las diversidades por otro, los campesinos por otro, los obreros. O sea, el posmodernismo lo que ha hecho al servicio de la narrativa imperial es precisamente desarticular al bloque popular. Y cuando nos dice, este es el fin de las narrativas y ninguna crítica puede proponerse de modo global, o sea, haciendo uso del concepto de totalidad, nos están diciendo, ustedes son un proyecto más.
Es decir, no son el proyecto que pueda sustituir, trascender y superar el proyecto moderno de modo holista. Pero estamos viendo que el proyecto moderno nos está conduciendo al fin de la vida. Por lo tanto, necesitamos hacer críticas de carácter ontológico para mostrar la totalidad moderna como la sede misma de emanación del poder en términos globales, en términos geopolíticos. Y de allí poder recién deducir cómo se disemina esta narrativa del poder global en lo que ya Foucault señala, pero de modo fragmentario. Entonces, si nuestros pueblos quieren y proponen una superación de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, no pueden partir de un pensamiento localizado en tanto particular. Tienen que aprender a pensar también de forma universal. Los imperios piensan de modo universal. A nosotros como periferia nos constituyen como conciencia periférica, es decir, nos hacen pensar o nos dicen que solo podemos pensar localmente, que nuestro pensamiento no tiene por qué influir y ser decisivamente también global. Ellos sí pueden pensar de modo universal, franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos, pero a nosotros, en la propia formación académica, nos recluyen a una forma de pensar localizada, sin repercusión global. Eso es colonialidad epistémica. Eso es necesario superarlo para proponerse un proyecto de vida que parte de nuestros pueblos con perspectiva global. Si no hacemos eso, estamos perdidos. Vamos a seguir pensándonos nuestros ombligos nada más. Y por eso nuestras luchas siguen siendo al interior de nuestros propios estados. Latinoamérica quiere liberarse, debe hacerlo al modo como se dio cuenta Bolívar, de modo continental. Y cuando digo continental, estoy diciendo esto también debe ser y formar parte de la liberación de los pueblos indígenas de Norteamérica. Porque vivimos un todo integrado. El Abya Yala no es Sudamérica o Centroamérica, es todo el continente del Nuevo Mundo. Y una liberación solo puede ser continental. Y para ello, desde acá, hemos pensado un concepto que pretende ser el núcleo desde el cual pueda producirse diálogos, más allá de la interculturalidad, del interculturalismo que también está de moda, que está muy permeado por el posmodernismo. No, estamos hablando de diálogos civilizatorios en sentido horizontal democrático, que lo hemos denominado la diplomacia de los pueblos. Para de una vez desplomar también esta idea provinciana anglosajona de las relaciones internacionales, la diplomacia y la geopolítica. Entonces, para nosotros, desde acá, desde Bolivia, desde lo que llamamos también la experiencia andino-amazónica, el Colla Suyu, el lugar de los sanadores, nosotros no hacemos ciencia para conocer solamente, no hacemos filosofía para saber, no hacemos historia para entender el pasado, no. Hacemos todo eso para curarnos, para sanarnos. Eso que denominan la herida colonial. El conocimiento tiene que curar. De la rabia que produce los 500 años de despojo, de saqueo, de genocidio, no podemos de esa rabia convertirla en odio, porque ahí cancelamos nuestra posibilidad de trascendencia. Tenemos que producir de aquello conocimiento. Solo produciendo conocimiento y que de ello se desprenda sabiduría en su sentido pleno, que podemos curar y podemos tener la facultad de curar al mundo. El mundo está enfermo. La pandemia es simplemente el cherry en la torta. El mundo ha estado enfermo desde 1492. Nosotros, nuestros pueblos indígenas, nuestros ancestros, fueron los que testimoniaron la primera guerra biológica que trajeron los conquistadores. Entonces, desde acá, desde Bolivia, hemos demostrado de que los protocolos sanitarios de la OMS a nivel mundial no sirven. Nunca han pensado realidades como la nuestra. Y nosotros nos hemos curado con medicina tradicional y también con medicina alternativa. Gracias a eso, este pueblo ha sobrevivido
porque el Estado golpista que se instituyó en 2019 y duró en plena pandemia en 2020, no le interesó para nada. No solamente prevenir, sino tratar a los enfermos de este virus. Y eso demostró el poco interés o casi nulo interés de los poderes fácticos mundiales en preocuparse por los pobres del mundo. ¿Qué ha hecho la pandemia? Ha demostrado algo que todos sabían, incluso en Europa, en Estados Unidos: el desastre que ha provocado el neoliberalismo en los sistemas públicos de salud. Cuando decimos que esta pandemia era planificada, por eso le llamamos plandemia, estamos diciendo que hoy día estamos viviendo un periodo de estado de sitio a nivel mundial. Otra vez las cuarentenas están volviendo de forma rígida incluso en Europa. Son ejercicios disuasivos militares porque están midiendo la capacidad de reacción popular, porque quieren imponer un nuevo orden mundial, porque también hay 6 proyectos de disputa en la nueva reconfiguración global, en la nueva fisonomía mundial. Están disputando el mundo, sobre todo los proyectos globalistas que tienen su sede en Wall Street. El proyecto sionista, que algunos le denominan la New Jerusalem, que ni siquiera está en Israel, sino está en la City de Londres, lo que llaman la City, o sea, donde está la bolsa de valores, etc. El resurgimiento de una Europa que ya no tiene ahorita presencia estratégica a nivel mundial. Ha perdido por su obstinada sumisión a los dictámenes de Estados Unidos vía OTAN. Es la reposición del gran proyecto Sacro Imperio Romano Germánico, cuya sede es el Vaticano. Esos 3 proyectos están chocando contra otro tipo de proyectos que no van a ceder esta vez a tener su lugar de importancia estratégica a nivel mundial. El proyecto del Califato Rojo, cuya disputa sobre todo la tienen o la exponen es Turquía, Irán, Arabia Saudita. El proyecto del Gran Destino de los chinos, cuyo radio de expansión es sobre todo el Pacífico, el Asia. Y el proyecto de la Madre Rusia, ¿no? Todos estos proyectos tienen sus deficiencias. Por ejemplo, los rusos no tienen la capacidad demográfica para instalar una fisonomía acorde a ese proyecto, aparte de que la lengua también tiene mucho que ver en la posibilidad de irradiación de un proyecto global. Si se dan cuenta, entre estos proyectos está ausente Latinoamérica. Ahora nosotros podemos ingresar en la discusión, no disputándonos el mundo, sino proponiéndole al mundo, a este mundo en transición civilizatoria, un proyecto de vida mucho más racional, digno, humano y verdadero que el proyecto moderno. Repito, no para disputarnos al mundo, sino para enseñarle al mundo cuál debería ser su proyecto global. Por eso que nosotros insistimos. La cosmovisión presupuesta en los proyectos de vida de los pueblos indígenas está la llave para recomponer todo el desastre que ha ocasionado el proyecto moderno, su economía de la muerte, que es el capitalismo, su política liberal que ha producido este tipo de politiquería que da asco hoy en día, su derecho liberal, que es el justificador y el legitimador de exclusivamente las relaciones económico-capitalistas, su antropología, su ciencia, su teología, etcétera, etcétera, viene de lo que nosotros denominamos
el vivir bien, y que no es un concepto exclusivo del mundo andino-amazónico en Bolivia. Por eso no es solamente el Suma Camaña, como se denomina en Aymara, es también el Alin Causa, los quechos. Los mapuches tienen un término que también describe el concepto de vivir bien, lo mismo que los pueblos de Norteamérica, porque todos parten como cosmovisión presupuesta unificadora, la concepción de que la naturaleza no es objeto, no es cosa, no es mercancía. La naturaleza es madre, o sea, es persona, es decir, es sujeto. La fuente de la vida tiene género, es femenino. Por eso las culturas nuestras fueron matriarcales. La presencia de la mujer en las luchas populares indígenas fue fuerte. Entonces, desde allí podemos emitir un juicio de realidad. La perspectiva de los pueblos indígenas se nos presenta más racional, más justa, más digna, más verdadera que el proyecto moderno que se impone en 5 siglos como lo más deseable y lo único posible. Y se ha expandido no solo con sus ejércitos, se ha expandido con su conocimiento, con su ciencia, con su filosofía y con su tecnología. Y en un proceso sistemático de encubrimiento de la realidad, ha ido invisibilizando todos los desastres, las desgracias que ha ido produciendo año tras año la expansión de las relaciones modernas en el mundo, la expansión del capital, la expansión del derecho moderno, de la política liberal. Hoy en día necesitamos hacer este tipo de diagnóstico porque estamos ante la posible cancelación de las condiciones de reproducción que la naturaleza tiene. La vida humana depende de la vida de la madre. De la vida de la madre se deduce la vida de los hijos e hijas. Desde ese juicio de realidad podemos emitir un juicio lapidario contra lo que produce el capitalismo, como economía que solo sabe producir destruyendo. Entonces, en ese sentido, nuestra apuesta por las cosmovisiones indígenas no es culturalista, menos folclorista. Es un juicio de hecho, es un juicio de realidad el que nos motiva a tomar atención a las perspectivas despreciadas por el mundo moderno y que están aquí en el presente, en nuestra actualidad, como potencialidad. Y todos aquellos que se autodenominan de coloniales, de izquierda, socialistas, deberían tomar plena conciencia de que solo es posible proponerse un proyecto de vida cuando éste parte de lo más propio de nuestro pueblo. Y lo más propio de nuestro pueblo es el carácter indígena popular que tenemos. Solo desde ahí es posible unificar un bloque popular que pueda proponerse una nueva forma de vida, en tanto nuevo horizonte político. La gente no solo se mueve por demandas económicas, circunstanciales. La gente es hambrienta de lo que se denomina en términos filosóficos el espíritu. Un pueblo que no porte el espíritu no puede constituirse en sujeto histórico. Un pueblo que porta el espíritu de los pueblos es un pueblo ante el cual nadie puede detener. Entonces, nuestra lucha no es solamente lucha del presente, está contenida la lucha de nuestros ancestros. Este presente que estamos viviendo tan dramático está constituyendo lo que llaman los más encomiables escritores de teoría política de la actualidad, desde Jacob Taubes, desde George Agamben, hasta aquí, Sinkelá Merdu, se llaman el tiempo mesiánico. Para nosotros eso es el Pachacuti.
Y desde el Pachacuti podemos decir, este presente está pariendo un nuevo tiempo en el cual confluyen todos los tiempos. El pasado debe comparecer ante el presente porque el presente está generando la capacidad de redimir todas las historias negadas, todos los futuros postergados y todo el pasado olvidado. Pues estamos en vísperas de un acontecimiento que ha de transformar de modo no solamente global, sino de profunda densidad histórica todo aquello que conocemos como mundo. Estamos en eso, lo que pasa es que con las categorías y los conceptos que nos brinda la política moderna, la ciencia moderna en general, no vemos eso, pero está sucediendo. Si somos capaces no solamente de trascender teóricamente, sino existencialmente el paradigma moderno, vamos a ver cómo está pariendo un nuevo tiempo y aquí, en el área. Pero para ello hay que tener ojos que vean, como decía el Cristo, el Mesías, a quien le llaman Cristo. El que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque está pasando algo trascendental, en pleno drama global. Y vemos desde los ojos del horizonte indígena, vamos a ver que está sucediendo aquello que nuestros pueblos estaban demandando hace rato, el diálogo del cóndor y el águila. En Centroamérica ya le han puesto la triada con la presencia del colibrí. La naturaleza misma está mostrándonos que está sucediendo algo fundamental y que ha de cambiar completamente la economía. No en vano estamos también atravesando la famosa paz, la liberación del pueblo. Estamos viviendo un nuevo tiempo y si no tenemos conceptos y categorías para ver lo que realmente está pasando, vamos a quedar aplanados por el conocimiento que ha producido la modernidad para encubrir sistemáticamente este tipo de apareceres para que no aparezcan en nosotros. Porque ¿qué se dice cuando se habla de fenomenología? Se dice que es lo que es capaz de hacer ver por medio de la razón lo que no aparece ante los ojos. Es hora que por medio de la razón no moderna, sino otro tipo de racionalidad, podamos ver lo que no aparece inmediatamente ante nuestros ojos. Si tenemos esa capacidad, vamos a ver realmente lo que está pasando. Y esto que está sucediendo es lo que está provocando este tipo de encuentros en los cuales estamos, creo que de modo inédito, estamos tratando estos temas que no se tratan en la academia, porque en la academia solamente desarrolla el pensamiento hegemónico, el conocimiento ya acaba. Lo crítico nunca ha sido patrimonio de la academia, lo crítico siempre ha estado fuera de la academia. Por nosotros nos enorgullecemos de no ser parte de la academia, es más de despreciar el mundo académico, que se ha convertido en un circo. Todos los eventos académicos simplemente son circos académicos. El pensamiento crítico no está ahí. Como alguna vez en Venezuela, la experiencia esta de que reunión de intelectuales con el pueblo estaba al frente de una universidad. Cuando se suponía que la reunión iba a ser en la universidad, iba a ser frente a la universidad una sede sindical. Y la pregunta es, ¿por qué este tipo de eventos no se da en la universidad? Y la respuesta de la gente de base, de la gente del pueblo, es que en la universidad ya no piensa. Ese es el fenómeno también que nosotros estamos describiendo. Y que también subrayamos a la hora de decir, este pensamiento no nace de la academia, nace de nuestros pueblos. Y nos debemos a nuestros pueblos. Por eso tomamos el examen, no en las academias, no nos interesa a nosotros contraargumentar contra gente que no va a entender nada.
Otra gente que ya tiene su mente cuadrada en un solo paradigma y de él no va a salir. Que son básicamente los intelectuales, le llamamos aquí transgénicos. Porque antes la universidad formaba intelectuales orgánicos. Ahora solo forma intelectuales transgénicos, que no le sirven a nadie, son simplemente veneno. Entonces, frente a eso nosotros decimos, el pensamiento crítico que nosotros producimos no nace de la academia, no le debe a la academia el pensamiento que tenemos. Es más, pese a la academia es que estamos acá. Y es gracias al pueblo que nuestra voz puede ser escuchada. Bueno, me gustaría finalizar acá, si es que podemos ingresar a un diálogo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por su ponencia en favor de este evento. Quiero proceder, de acuerdo con el orden del día, a generar el espacio para preguntas. Ruego, de manera comedida, que seamos lo más precisos y puntuales posibles en ese intercambio para poder darle tiempo al profesor de ampliar con sus respuestas el escenario que nos conforma en la pregunta. Entonces, está abierto el espacio para preguntar. Veo levantada la mano de Armando Arturo Cortina, de Olmo Herrera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro compañero con necesidad de pregunta? Bueno, entonces, con los tres que tenemos vamos a arrancar y los que vayan entrando vamos a tomarle el orden. Armando Arturo Cortina, tiene la mano levantada. ¿Va a hacer alguna pregunta? No. Bueno, entonces Olmo, siga por favor, porque Armando como que tiene un problema de conectividad. Bueno, un cordial saludo, mi nombre es Olmo Herrera, soy de Colombia, aquí Santander. Quiero manifestar rápidamente que estoy sorprendido por la temática. Quiero decir algo, para nosotros los críticos no es fácil generar debate y con una sociedad que por lo general nos hiere, ¿no? Al hacer eso, y comparto mucho eso. Bueno, para ser puntual, yo decía que la modernidad había prometido que todo lo puede comprar en unos debates anteriores, ¿cierto? Y pues ya se habla de posmodernismo y yo también decía que el problema actual es que hay una sobreabundancia de conocimiento, de producción, y esa es una gran crisis que nos deja a nosotros casi en el aire. Referente a eso, entonces yo hago dos preguntas. Sí, de total la voy a escribir en el chat para que las tengan. Y es, ¿cómo podemos saber si la lucha emancipatoria latinoamericana hace parte del proyecto hegemónico? ¿Sí? Porque pues vemos una gran diversidad, pero en divisiones y que no llevan un proyecto como tal. Entonces, ¿cómo sabemos si esa lucha emancipatoria latinoamericana hace parte del proyecto hegemónico hacia Latinoamérica? Valga la contradicción y lo ilógico que puede sonar. Y otra pregunta muy importante, ya que estamos hablando de temas fundamentales filosóficos, me gustaría escuchar, ¿la solución está en la razón humana o esta misma solución corresponde a la misma naturaleza misma del hombre, digo material en un sentido de una visión de crítico marxista, aunque también hay visiones como la de Hegel, que es idealista? ¿Razón o esto va en el transcurso, la solución va en el transcurso de la naturaleza? Muchas gracias, Olmo. Profesor, vamos a pasar la siguiente pregunta y si acaso se erige alguna otra y nos queda tiempo, pues damos el espacio a compañeros que no hayan presentado o no hayan levantado la mano aún. Entonces, les ruego la bondad de tener paciencia en este apartadito. Diego Fernando Mota Nieto tiene la palabra. Muchas gracias, Edgar. Bueno, el profesor es un honor aquí tenerlo por su valioso aporte que nos realiza acá nosotros en medio de
la profunda ignorancia que manejamos en la visión disruptiva de ruptura con ese pensamiento eurocéntrico. Y pues por eso quisiera, digamos, me aventuraría a preguntarle el aporte de la visión indígena identitaria que rompería este proyecto, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que plantea el profesor, es un proyecto moderno, eurocéntrico. Sí contempla también que la realidad diversa de los distintos países que hacen vida acá en el continente, después del devenir histórico, tienen composición étnica variada. Por ejemplo, hay descendientes de población esclava africana que generaron su propia identidad en distintos países. Hay mestizaje, como ya se ha planteado. Hay no una realidad homogénea que tiene que también tenerse en cuenta si llegase a plantear un proyecto identitario hegemónico. Sería esta la palabra de visión indígena que rompiera con ese eurocentrismo. ¿Cómo se plantearía esa interacción con con esta diversidad étnica? Sería la primera pregunta. Y la siguiente tiene que ver pues con lo que se plantea del acontecimiento histórico actual, llamémoslo pandémico, en el cual pues se cataloga como pandemia, ¿sí? Por los distintos elementos que circulan dentro de la información, ¿sí? De todo lo que se ha mencionado del mismo origen del virus a lo que ha venido sucediendo. Entonces, ¿cómo se valora la existencia de esa situación de pandemia de bloques históricos opuestos a esa hegemonía? Porque no percibo que se contemple, por ejemplo, el aporte que puede ser el bloque histórico que lidera China o Rusia como contención o como posible oposición a cualquier situación que se plantee de carácter de hegemonía imperial de dominación. Es decir, la sola aparición, por ejemplo, de alternativas en cuanto a las vacunas por parte del bloque histórico opuesto, pues ya generaría pues un aborto a un proyecto de esta naturaleza, dado el potencial de poder que tiene también China y Rusia para entorpecer o para por lo menos evitar que se consoliden esos planes denominados dentro de ese término llamado pandemia. Muchas gracias. Listo, profesor. Hay una pregunta que formulo aquí que se me traslada. Usted habla de que hay 6 grandes proyectos para la humanidad, y entre esos destaca el Gran Destino Pacífico y el de la Madre Rusia. Hoy se considera, en medio de la crisis, de la decadencia imperial unipolar, que estos son 2 polos que se plantean en el escenario de la geopolítica. Es posible, desde una revisión del pasado, de la historia de esos 2 pueblos, el pueblo chino y el pueblo eslavo, consolidar la posibilidad de un polo, un proyecto único que conjunte esos 2 proyectos que usted nos relaciona. ¿Y cómo sería la consideración que ese proyecto, esa posibilidad proyectiva, despliegue sobre el Abya-Yala? Por ahora tendría esas 3 preguntas, profesor. Vamos a volver sobre la última porque todavía no le encuentro el ¿qué se llama? Lo específico de la pregunta, pero permítame primero responder las anteriores. Nosotros hacemos
una diferenciación lógica entre lo que es emancipación y lo que es liberación. De modo así rápido puedo decir, emancipación es un tipo de liberación particular, y que sería la famosa dialéctica amo y esclavo que describe Alexander Kojev en su librito en referencia a Hegel. Desde ahí se puede deducir. Una emancipación es o propone un nuevo ascenso social, de empoderamiento de un grupo que es competencia del poder anterior. Entonces ahí simplemente hay un recambio de élite. Y la emancipación sería una liberación de carácter particular donde un nuevo poder emerge desplazando al anterior poder. Pero sigue habiendo dominación porque esta nueva élite reproduce relaciones de dominación, incluso puede innovar relaciones. Cuando hablamos de liberación nos referimos a liberarse de toda forma de dominación, no de una o de dos o de tres, sino de toda forma de dominación. Lo cual es un movimiento más complejo, un movimiento dialéctico más complejo que implica otro tipo de categorías para comprender en qué consiste una liberación. Y por eso decimos, la descolonización, desde la perspectiva que estamos manejando, es producto de una reflexión metodológica. Porque siempre subrayamos, la dominación es también una forma de pensar. Y si yo, bajo banderas revolucionarias, sigo pensando a la moderna, por ejemplo, siguen intactas en mí estructuras de dominación. Que cuando llegue, qué sé yo, a alcanzar el poder, estas se van a visibilizar porque están de modo encubierto, bajo banderas revolucionarias, pero que pueden, en el proceso mismo de lucha, revelarse como lo que son. Por eso cuando decimos la dominación es también una forma de pensar, la descolonización como reflexión metodológica nos puede servir para inteligir qué tipo de relaciones de dominación están apareciendo en mis propias aspiraciones emancipatorias. En ese sentido, la descolonización nos sirve como recurso metodológico, como reflexión metodológica. Es por eso que, no por abrazar una lucha emancipatoria, yo ya estoy libre. Mi propia lucha emancipatoria puede esconder y ocultar nuevas relaciones de dominio. La descolonización me sirve para inteligir, visibilizar eso y para hacer una profunda autocrítica de mi propio o de mis propias aspiraciones emancipatorias. Torno a lo segundo. Cuando hablamos de la complementación entre los derechos que se deducen de la cosmovisión indígena popular, como derechos de la madre tierra, también, estamos hablando de que en el grito del sujeto, que aparece, para ponerle datación, el 1 de enero de 1994, con la irrupción de los zapatistas en México, hasta el día de hoy, se puede afirmar que en el grito del sujeto está implícito el grito de la madre. De ahí estamos proponiendo, estamos señalando un carácter trascendental al tipo de luchas que están proponiendo los pueblos indígenas, que no se remiten solo a reivindicaciones solo y exclusivamente humanas, sino que está implícito el grito de la madre. Por eso cuando grita el hijo, el que se concibe como hijo e hija de la madre tierra, grita también la madre. Porque la madre también está pendiente de la vida de sus hijos. Por lo tanto, es una lucha, si ustedes quieren, trascendental, transontológica, la lucha popular indígena. Porque no solamente se remite a lo exclusivamente humano, sino que trasciende ese horizonte y señala que también la madre participa de lo político. Y no solamente decimos aquí la Pachamama,
sino también las huacas, es decir, lo divino, participa de las luchas de liberación, participa de lo político. Por eso, en diálogos que hacemos con los místicos de otras partes del mundo, el pensamiento más desarrollado de la mística actual señala algo que nuestros pueblos tienen muy en claro. La lucha de la tierra, o la lucha en la tierra, es también lucha en los cielos. Por eso no puede uno desentenderse de un ámbito que constituye condición humana, que es el ámbito místico-teológico. Una revolución no puede entenderse solo en perspectiva política. Una revolución es una gran epopeya, es un gran acontecimiento que trasciende lo estrictamente político y tiene que ver con la reposición de las grandes narrativas que hacen posible las utopías. Entonces, en ese sentido, una revolución tiene carácter trascendental. Otra pregunta, cuando se habla de la identidad indígena, el problema de, sobre todo, la visión criolla urbana de las clases medias, es pretender que lo indígena es reclusivo a lo rural. Pero ahí hay que señalar lo siguiente, la identidad no es una cosa que uno la puede adquirir en el mercado. No es algo que uno puede proponerse. Es algo anterior que nos constituye, incluso desde el vientre de la madre. Y como todos vivimos en el vientre de la tierra, lo que nos constituye es la identidad que porta nuestra propia naturaleza. Para nosotros la naturaleza no es paisaje, es memoria. Y esa memoria nos constituye. Y la identidad proviene no solamente por la, ¿qué se dice esto? La identidad no se produce por transmisión pedagógico-cultural. Es algo que hasta en el sabor de los alimentos, del agua, del calor de la propia lana o la propia vestimenta local, se nos va o nos va constituyendo en lo que somos. Para ponerles un ejemplo, la papa Idaho de Estados Unidos no es la misma papa. Aquí, por ejemplo, hay variedades, un número de variedades, la papa Cati, la papa India, etcétera. Esas papas no tienen el mismo sabor que la papa producida por los farmers en Estados Unidos. Y el consumo de nuestra papa nos constituye identidad, porque ahí estamos consumiendo nuestra propia tierra. Nuestra propia tierra está logrando ser parte nuestra, y eso es lo que nos constituye en lo que somos. Porque cuando hablamos de identidad, la visión clasemediera de las urbes pretende diluir el asunto en una suerte de elección. Pero yo no puedo elegir algo que ya me constituye desde el vientre de la madre. Eso ya está antepredicativamente presente en mí. Por eso para nosotros los procesos de mestización son procesos de modernización que tratan de negar lo que realmente somos. El precio de modernizarse en el sentido de afirmar el mestizaje es básicamente renegar de una parte constitutiva que nos hace ser lo que somos, o sea, nuestra propia identidad, que es la parte esta que se llama indígena, y nosotros para evitar este tipo de reduccionismos lógicos preferimos llamar la cultura de la vida. Nuestra identidad es la cultura de la vida. Por eso nuestros alimentos son medicinas, y nuestras medicinas son nuestros alimentos. Volviendo a nuestros alimentos es como podemos curarnos frente a toda esta proliferación de enfermedades que ha producido el mundo moderno. La pandemia es la última, y es más, es un virus producido en laboratorio. Pero imagínense el estrés. El estrés es una enfermedad típicamente moderna que la produce el ritmo acelerado de producción del capital. Frente a eso, ¿cómo nos recomponemos? Porque el capital no nos desgasta solo físicamente, nos roba vida en sentido explícito, nos despoja de dignidad y de vida humana. ¿Cómo hacemos? Tenemos que volver a lo nuestro. Volver a lo natural hoy día no es una aventura romántica, es lo más sensato que nos podemos proponer como seres humanos.
Ahora, la pandemia ha puesto en jaque a todo el mundo. Y por eso ahorita se puede evidenciar en eso, en que las vacunas se han convertido en un botín de guerra geopolítica entre las potencias. Y en esto hay que decir también, Rusia y China no son entidades homogéneas. Dentro de Rusia, dentro de China, hay también tendencias globalistas que están jugando a favor de Wall Street, de la City, del capitalismo mundial. Es un reduccionismo bastante mediocre el que afirman ciertos académicos de que China es capitalista. Los chinos no conciben ni el capitalismo ni el socialismo como fines en sí mismos. No persiguen ni el capitalismo ni el socialismo, porque lo que persiguen ellos es otra cosa. Ellos persiguen un proyecto nacional, lo que le llaman el gran destino. Entender o pretender entender bajo categorías capitalistas a mundos no occidentales, o bajo categorías modernas a mundos no occidentales, como son China y Rusia, es típico del reduccionismo anglosajón que se ha impuesto en nuestras universidades. Entonces, habría un poquito que revisar eso para dejar de lado estos prejuicios anglosajones y pretender entender el mundo solo desde la visión provinciana que han producido Estados Unidos y Europa. Hay que abrirse. Quiero entender a los chinos, tengo que abrirme y conocer y hacer el esfuerzo de comprender la cultura china. Igualito con los rusos, con los turcos, con los árabes, el islam, etcétera. Tengo que hacer el esfuerzo porque de lo contrario yo caigo en la misma ceguera moderno occidental de pretender conocer el mundo solo mediante mi propia perspectiva. Es básicamente lo que ha producido Estados Unidos y Europa. Y por ello no pueden lidiar con un mundo multipolar porque no entienden el mundo, no conocen el mundo, creen conocerlo, pero no lo conocen. Si lo conocieran, hubiesen evitado el ascenso de China. Ahorita China es la primera potencia económica, Rusia es la primera potencia militar. Juntos, básicamente están desplazando la hegemonía del mundo unipolar. China ya es en 2-3 años la primera potencia tecnológica y va a dejar a Estados Unidos y Europa en la categoría de atraso civilizatorio. Por eso, Estados Unidos está tratando, como imperio en decadencia, de minar toda posibilidad de que Sudamérica vire su conexión económica a la economía del siglo XXI, que es el Pacífico. Por eso también nos han hecho el golpe de Estado acá en Bolivia. Nosotros seríamos el cordón geoestratégico o el acceso geoestratégico del viraje de la economía de Sudamérica hacia el Pacífico. Entonces, todo este tipo de cosas nos abre la perspectiva geopolítica que, si no se la tiene en cuenta, solo se ve de modo local lo que está sucediendo. Y en la última pregunta, le rogaría a Edgar que me la formule otra vez para que yo la entienda de mejor modo. Gracias, profesor. Es lo siguiente, es que con el planteamiento de los dos proyectos, particularmente el el Gran Destino Pacífico y el proyecto Madre Rusia, cómo el pensamiento andino amazónico, cómo nuestros pueblos están consolidados para ellos y qué de nosotros puede erigirse frente a lo que ellos tienen constituido para el mundo. Ya. En toda reconfiguración geopolítica, como por ejemplo la que presenciamos en el desplazamiento de Inglaterra como la potencia hegemónica global por Estados Unidos, según en el tránsito de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Cuando se reconfigura geopolíticamente el mundo y aparecen nuevos poderes, nuevos centros hegemónicos, o en este caso un centro hegemónico, los países apuestan de modo, hasta podríamos decirlo, visceral, porque de lo que se trata es de sobrevivir en la nueva arena geopolítica. Y solo hay dos formas de ingreso. O ingresas de modo soberano, o ingresas de modo subordinado y desapareces.
Para ingresar de modo soberano, uno tiene que contar con claridad del horizonte político que tiene o que se propone. Y esto supone un proyecto de vida. Si un país no tiene eso, no tiene capacidad de ingreso soberano en la nueva reconfiguración geopolítica. Lo que nosotros estamos advirtiendo es que los proyectos chino y ruso no están disputándole la centralidad a el mundo unipolar, porque ellos saben que eso inevitablemente conduce a la guerra. Y en eso los chinos, por herencia, como también los japoneses o los árabes, son los grandes mercaderes, son los grandes comerciantes. Saben que la guerra es un costo demasiado caro para el comercio y la economía. Del mismo modo, los rusos han aprendido. La disputa del mundo bipolar solo les condujo a sostener el tipo de producción que imponía Estados Unidos, sobre todo bélico, sacrificando sus posibilidades internas de recomposición económica. A ellos les sirve la historia para entender que no se trata de generar un nuevo centro, pero la posibilidad expansionista de los rusos no es mucha, y ellos también lo saben. Por eso también el proyecto se reduce al área de lo que se denomina la Eurasia. Por eso la triangulación geopolítica que se propone mantener Rusia es ahorita los Balcanes, el Mar Negro, el Mar Caspio, donde está, que se llama la base rusa de Sebastopol, en Crimea, y la base militar de Tartus, en Siria. Esa triangulación es básica mantener para ellos, porque de otro modo pierden presencia regional. Lo mismo los chinos, o sea, el grado de irradiación que ellos puedan proponerse está en el Pacífico. Por lo tanto, para nosotros es menester, desde nuestros pueblos, proponernos un proyecto de vida que tenga el grado de contención de cualquier expansión que pueda proponerse algún nuevo tipo de orden mundial que pueda proponerse repartirse el mundo en sus ámbitos periféricos. Solo si tenemos un proyecto clarificado de vida es que podemos ingresar en la arena global para disputar, no de modo bélico un asunto, sino básicamente para sentar un precedente de que podemos ingresar de modo soberano. Y podemos ingresar de modo soberano quiere decir no solamente contar con los elementos físico-materiales de propulsión económica, sino también de contar con un proyecto de tal forma de que nuestros países tengan presencia, no solamente a nivel regional, sino también a nivel global. Tengan algo que decir, de tal modo tengan la posibilidad de dialogar de modo horizontal con cualquier potencia hegemónica. Por eso lo que nosotros planteamos desde acá ya no es un mundo tripolar, que actualmente es un desorden, no es un orden, sino es un orden, sino más bien es un ordenamiento tipo D, o lo que llamamos el tipo cero polaridad, donde ninguna potencia hegemónica pueda ningunear a algún país afectado. Y para ello necesitamos contener el proyecto de la gran, como decía el comandante Chávez, el proyecto bolivariano de la Gran Colombia, es decir, el proyecto sudamericano que tenga su grado de irradiación hasta Centroamérica, porque solo de modo regional, continental, podemos enfrentarnos a cualquier potencia mundial. De modo separado es imposible. Solo de modo unificado, mancomunado, podemos hacerle frente a toda otra potencia. Juntos en Sudamérica, básicamente seríamos la cuarta o la quinta potencia mundial, en sentido económico, comercial y todo lo demás. Solo de ese modo podemos dialogar de modo soberano para una presencia sólida en la nueva reconfiguración geopolítica. Gracias, profesor. La compañera presidenta Yacuna ha levantado la mano. Entiendo que quiere hacerle una pregunta, profesor. Le rogamos que nos tenga paciencia un momentico con lo que
quiere plantear. Por favor, Francia, plantee su pregunta. Buenos días, profesor. Agradeciendo la aclaración de los conceptos categoriales de emancipación, de la liberación, profesor, para aprender mejor sus tesis, quisiera por favor me explique las diferencias entre ontológicas, transontológicas y ciencia epistemológica. Gracias. Ok. A ver, para que me entienda bien. Cuando se hace una crítica, decimos lo siguiente. La modernidad y con las ciencias sociales en ejercicio producen ahorita en la actualidad críticas ónticas, es decir, crítica de partes de una totalidad. Esta crítica le es funcional al sistema. Con crítica de partes estamos diciendo, esa crítica deviene en el reformismo, es decir, en que solo hay que cambiar esta cosita, solo hay que cambiar esta otra cosa, pero el todo sigue incólume. Pero el problema es el todo. Por eso la modernidad como totalidad se autocomprende a sí misma como ontología. Entonces, cuando decimos la crítica óntica no nos basta, pasamos al otro ámbito de hacer crítica ontológica, crítica al todo. Entonces, ya no estamos juzgando partes del sistema, sino al sistema en su conjunto. Pero eso tampoco nos basta porque necesitamos una fuente de referencia desde la cual poder criticar aquello que presupone una totalidad ontológica, que en este último caso sería su modelo ideal. ¿Qué tipo de modelo ideal? Y para que me entienda, ¿qué es modelo ideal? Cuando el cacique Seattle, el líder de los Duwamish, aquel que se negó a venderle la tierra al gobernador Isaac Stevens en los 1880 más o menos, él decía, ¿cómo le puedo vender lo que no es mío? ¿Cómo le puedo vender el color del cielo? ¿Cómo le puedo vender el trinar de los pájaros? ¿Cómo le puedo vender el verdor de las praderas? No puedo venderle eso porque para nosotros la tierra es nuestra madre, no se puede vender a la madre. Entonces, decía este cacique, si queremos entender por qué el hombre blanco hace lo que hace, por qué roba, por qué miente, por qué destruye, por qué pide las cosas, perdón, por qué se apropia de las cosas sin pedirlas prestadas. Y él decía, hay que ver en qué sueña el hombre blanco, de qué se componen sus sueños. Lo mismo que Marx va a hacer, haciendo uso del método dialéctico para arribar al último horizonte desde el cual es posible inteligir este tipo de subjetividad que se constituye en moderno. Porque en última instancia, cuando uno va al interior de ese modelo ideal, es aquello en lo que sueña el individuo moderno, va a encontrar que sus sueños están repletos de mitos de dominación. En sus sueños está esa codicia y esa ambición de la riqueza que hace posible un tipo de individuo que lo que se propone es una codicia como forma de vida. Entonces, ya no nos basta solo la crítica, hemos dicho óntica, crítica de parte. Luego viene la crítica ontológica, la crítica del todo como sistema. Pero necesitamos una crítica transontológica, que quiere decir, necesitamos un ámbito de exterioridad más allá de esa totalidad para oponerle otro modelo ideal al modelo ideal de la modernidad. Es decir, si no hacemos este pasaje, podemos recaer en las mismas utopías que se propone el mundo moderno. Por ejemplo, el desarrollo y el progreso. Pero si nos situamos existencialmente fuera de la totalidad ontológica, de modo transontológico, podemos oponerle al modelo ideal de la modernidad otro modelo ideal. Y ese otro modelo ideal es el que presupone las luchas de nuestros pueblos indígenas como su cosmovisión.
Esa para nosotros sería la crítica más pertinente en la actualidad, la crítica transontológica. Es por eso que no es solamente criticar al capitalismo. Puedo estarle criticando al capitalismo situándome al interior del capitalismo sin darme cuenta. Y seguir creyendo en los mitos del capitalismo. Por ejemplo, el progreso y el desarrollo. Déjeme decirle que del vivir bien no se deduce una economía del crecimiento o del desarrollo. Lo que se deduce del vivir bien es restaurar, renovar, amplificar la vida misma que compone a la madre tierra. Por eso decimos, el tipo de sujeto que se deduce del vivir bien es el criador, el que aprende que así como la madre nos cría, nosotros debemos constituirnos en criadores de la vida. Pues espero haberle respondido a su inquietud.